Hola amores, bienvenidos a esta reseña de perfume en la que hoy nos vamos a conocer, a descubrir el perfume de My Way Floral, que en este caso, bueno, My Way Floral, Casa Armani, en la que como veis me lo han enviado en lo que es un pack de publicidad en el que, bueno, pues te viene aquí la parte de lo que es la imagen de la campaña publicitaria. La botella, que viene a ser muy parecida o es la misma que hasta ahora conocíamos, solamente que parece como un poquito blanquecino esta botellita de perfume. Lo abrimos, vemos que sigue siendo un perfume rellenable. Aquí vienen algunas de las imágenes de los aromas que componen este perfume y aquí nos venía la muestrecita del perfume. Aquí nos viene lo que es la descripción del perfume, aquí también otro poquito, en el que, bueno, pues nos cuentan esas flores blancas, azahar, el tipo de fragancia, la femenina, que es recargable, y todo ese tipo de cositas, de acuerdo, que nos lo explican por aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a leer las notas de este perfume y lo comentamos. Este perfume es del año 2022 de la familia Ámbar Floral, con notas de salida de flor de azahar de naranjo, naranja amarga y mandarina verde, notas de corazón, nardo de la India, nerolí de Túnez, notas de fondo, vainilla bourbon y almizcle blanco. Bueno, pues nos vamos a encontrar con uno de parfum. Tiene buena duración, ¿de acuerdo? Incluso en cierto modo me da la impresión de que tiene un poquito mejor duración que incluso el primer My Way, que incluso muchas personas se quejaban de que se les evaporaba muy rápido. En este caso, pues sí que puedes llegar a tenerlo unas 7 horas este perfume, pero siempre hay que tener en cuenta que la intensidad no es la más alta. Comenzamos con una intensidad media, que parece un poquito más por las partes cítricas del perfume, pero se va a ir suavizando. Entonces, claro, a partir de las 5 horas ya lo vamos a tener suave, y sí es verdad que se sigue suavizando, pero cuando te hueles las manos, cuando te sientes la piel, te das cuenta de que aún permanece un poquito más, solo que se suaviza. Bien, es bastante normal dentro de una composición tan floral. Bien, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero, parece que se aleja un poquito de los otros My Way, porque aquí la tonalidad de la flor del nardo está más baja, ¿de acuerdo? Me da un poquito de... este aroma me da un poquito de dolor nasal y se me sube un poquito a la cabeza este aroma. Primero, las naranjas que utiliza, aunque nos van a presentar un aroma entre el azahar, las flores, el nerolí, las naranjas y todo, es fresco, cítrico, pero un cítrico particular, porque tenemos naranja amarga y mandarina verde. Naranjas, la mandarina verde se va a unir muy bien a lo que es el nerolí, y el naranjo amargo nos va a dar una sensación no tan dulce de aromas, con estos aromas, pues precisamente. Bien, es interesante cuando vamos llegando al cuerpo del perfume, en el que nos podemos dar muy bien cuenta de algunas sensaciones olfativas que nos va a dar este perfume. Y entre ellas yo tengo una fuerte sensación de lo que son los aromas de que tiene un toquecito de rosa. Indudablemente, cuando baja la intensidad de la naranja, y ahí recuerdo haber probado un perfume de Chloé que tenía este tipo de naranjas, unas naranjas fuertes, unas naranjas con personalidad, y lo mezclaban con rosa. Y me ha dado unas sensaciones muy parecidas. Aquí no se ve porque lógicamente viene la composición en tonos rosados sobre el rosa, y no vemos exactamente esa composición del perfume, pero si nos vamos tanto a la caja normal del perfume o a la composición que nos viene en las páginas de perfumería, vamos a ver que hay algunos ingredientes que lo que hacen efectivamente es portar aroma de rosa en este perfume. Entonces, yo llego a un momento en el que además, habiéndolo probado a ciegas, como hago cuando me llegan así los perfumitos, digo, este tono floral
se nota que tiene rosa. Incluso hay un momento en el que también esa unión de rosa con el nardo también me da una sensación de un perfume que probé de otra marca que era muy nardo y rosa. Entonces a mí no me cabe ninguna duda que en esa composición floral que han hecho de este perfume tiene unos toquecitos de rosa que se van a entremezclar con lo que son los distintos tipos de naranja y los distintos tonos florales de los que se compone este perfume. Por eso esta composición hace que se vaya alejando entre los cítricos que utiliza, la composición floral de lo que son los otros My Way, por supuesto, ¿no? Y sí, como os digo, un tipo de naranja particular. Tonos florales también particulares. Creo que este perfume, aunque dentro de lo que son los aromas florales pueden llegar a ser incluso los aromas más fáciles de llevar en el mundo de la perfumería, este tiene particularidades. En mi caso, a mí este perfume ya desde el principio no pensaba comprarlo, porque solamente de ver la composición digo, ¿y para qué lo quiero si tengo el My Way, el primero que salió, que para mí es espectacular, es el mejor de todos los que han salido? Pero cuando lo he probado, me ratifico más todavía. ¿Yo compraría este perfume? No porque no entra en mi tipo de perfume, para nada. El tipo, a ver, vuelvo a decirlo, tiene un tipo de rosa, seguro, yo le pongo la mano en el fuego y en la composición de atrás del perfume hay componentes que te dicen que esto lleva rosa, pero la cosa es que esa sensación olfativa que te queda de ese aroma junto con las notas de estas naranjas, de estos tonos frescos, cítricos, pero un tanto particulares, sumados a cómo queda ese ligero tono de rosa junto con las sensaciones del nardo y de otro tipo de aromas, termina siendo un aroma, un perfume que digo, yo para mí no me lo compraría. Y en el caso, pues por supuesto estos son un gusto personal muy mío, ¿no? Probablemente me siento un poquito decepcionada al ver que lo que son, ya sean las páginas de perfumería o quienes sean, no presentan la composición completa olfativa, porque tenemos una sensación olfativa que nos llega en esta composición que es muy clara, y el que no nos cuenten absolutamente todo, porque probablemente el que nos planteen que tenga también rosa, pues puede hacer que unas personas u otras se planteen comprarlo o no. Me decepciona en ese caso porque nos podemos llevar o ir a una compra a ciegas que nos puede llevar a una decepción por parte pues de esa compra, ¿no? Por eso me gustaría que en el caso de tanto este como otros perfumes nos digan las cosas mucho más claras, que es mucho mejor absolutamente para todos. En ese caso, por supuesto, lo que os quiero decir es que si podéis, no hagáis una compra a ciegas de este My Way, porque tiene tonos olfativos, sobre todo los florales, que nos van a hacer bastante diferencia con respecto a ese perfume. Creo que el perfume al que me refiero, que tampoco me gustó nada, fue el de Chloe Tangerina, creo que fue de naranja tangerina con rosa, que yo no podía porque me daba esa sensación extraña, y tengo que decir que es que tengo la misma sensación de esa rosa con naranja en este perfume y no puedo con ello, no puedo. ¿Sensación personal? Sí, por supuesto. Pues sensación personal y por ello lo que tenemos que hacer es probarlo, ¿de acuerdo? Que quizá hay alguna de vosotras os super mega encanta. Pequeñas consideraciones, por supuesto, porque todo es mucho opinión personal, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos encontramos con un perfume que desde luego lo vamos a sentir un bouquet floral que viene a ser bastante femenino. Para época del año diría que todas, aunque lo han querido refrescar para presentarlo en esta primavera-verano con estos cítricos, y edades no os puedo decir que todas, ya que sea por esos tonos de rosa ocultos o por la flor del nardo, este tipo de aromas son unos toquecitos florales que hacen que no sean del gusto de todas las chicas más jóvenes,
por lo cual, volvemos a decir, hay que probarlo, pero creo que no es un buen perfume para regalarlo a ciegas, sobre todo a personas muy jovencitas, o mínimo que conozcamos los gustos de la otra persona, porque el nardo sigue estando presente, menos que en otras ediciones, pero si a la persona a quien se lo obsequiamos no le gusta ese tipo de olor, no lo va a soportar, así que es muy importante que conozcamos los gustos de la persona a quien se lo regalamos. Así que, amores, solo me queda deciros que si lo habéis probado, me contéis a vosotras qué os parece. Pues nada más, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.